José Cipriano Castro gobernó Venezuela durante el año 1899 y 1908. Por otro lado, Juan Vicente Gómez gobernó al país durante los años 1908 y 1935. Ambos presidentes marcaron la historia de Venezuela en muchos aspectos. Características del gobierno de Cipriano Castro. En 1898 aumentaba la desestabilización del nuevo gobierno de Ignacio Andrade, mientras que el dinamismo de los partidarios de Castro crecía. En 1899, Castro decidió formar, junto con compartidarios, la Revolución Liberal Restauradora. Dicho movimiento triunfó, logrando que el presidente Andrade abandonara el país. Castro entra en Caracas el 22 de octubre de 1899, encargándose de la presidencia de la República hasta diciembre de 1908. Una vez en el poder, Cipriano Castro tuvo que afrontar una fuerte oposición política por parte de sectores tanto nacionales como internacionales. Un ejemplo de ello es la Revolución Libertadora, que abarcó un periodo entre 1901 y 1903. Consistió en una guerra civil dirigida por Manuel y Antonio Matos, que tenía como fin derrocar su gobierno. Por otro lado, Castro tenía deudas económicas con otros países, que generaron en el año 1900 el establecimiento de un bloqueo de nuestras costas por parte de Alemania e Inglaterra. Demandaban el pago inmediato de la deuda. Esta crisis acabó en 1903, cuando se firma el llamado Protocolo de Washington. Mediante este documento, Venezuela se comprometió al pago de lo que adeudaba. Durante la presidencia de Cipriano Castro, los derechos civiles no fueron respetados. Era muy personalista y suprimió varias libertades públicas. También reformó la Constitución para poder ser reelegido. Los aspectos más resaltantes del gobierno de Cipriano Castro fueron la modernización del armamento del ejército, la importante actividad intelectual. Esto se debe a la labor desplegada por una numerosa generación de escritores, poetas, historiadores y hombres de ciencia. Se suprimió el Ministerio de Agricultura, el de Industria y Comercio y el de Correos y Telégrafos, en cuyo reemplazo se estableció las siguientes direcciones: de Riqueza Territorial y Agricultura y Cría, Correos, Telégrafos y Estadística. Se consideró a Venezuela como el segundo fabricante mundial de café. Este producto sirvió para incrementar los ingresos del país. Se dispuso el restablecimiento de los 20 estados federales, como lo dispuso el Congreso de 1899. Con el lema Nuevos hombres, nuevas ideas y nuevos procedimientos, Castro cambió toda la estructura administrativa de sus antecesores habían creado. Algunas de las obras que se construyeron durante la presidencia de Cipriano Castro fueron el Teatro Nacional, la Academia Militar y el Palacio de Gobernación y Justicia, la edificación de la Tesorería construida en Caracas, la creación de la Fundación de Bellas Artes, la creación del puerto Cristóbal Colón, ubicado en Macuro, Bahía de Paria, la construcción de diversos puertos, muelles y centros de distribución en la región de Tucacas, entre otras obras. En 1908, Cipriano Castro viajó a Alemania con el motivo de realizarse una riesgosa operación quirúrgica. Padecía de una infección en el sistema urinario, que durante su ausencia lo llevó a dejar el poder al vicepresidente de la República, Juan Vicente Gómez. La ocasión del viaje de Castro al exterior fue visto como una ocasión oportuna para organizar un movimiento revolucionario por parte de los jefes del liberalismo amarillo, apoyados por países extranjeros, Estados Unidos, Francia y Holanda, las cuales habían roto relaciones diplomáticas con Venezuela durante la gestión de Cipriano Castro. Finalmente, el 19
de diciembre de 1908, el vicepresidente Gómez ejecuta un golpe de Estado a través del cual toma el poder oficialmente y se evidencian 27 años de dictadura venezolana. Además, desde el inicio, Gómez aprovechó su condición de presidente encargado e ideó un plan para impedir el regreso de su compadre Cipriano Castro. Castro se vio obligado a visitar otros países mientras buscaba la manera de regresar a Venezuela. A finales de 1912, pretendió pasar una temporada en Estados Unidos, pero fue apresado por las autoridades de inmigración y obligado a marcharse. Finalmente se estableció en Puerto Rico, vigilado por espías enviados por Juan Vicente Gómez. Murió en 1916 y sus restos reposaron en el cementerio de San Juan de Puerto Rico hasta el 25 de mayo de 1975, cuando fueron devueltos a las autoridades de Venezuela. La presidencia de Juan Vicente Gómez inició con el restablecimiento de las relaciones con el exterior. El 5 de agosto de 1909, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que redujo el periodo presidencial a 4 años y se estableció un periodo provisional hasta el 19 de abril de 1910. Gómez es elegido el 11 de agosto presidente provisional de la República y el 25 de abril de 1910 es elevado por el Congreso al rango de general en jefe de los ejércitos venezolanos. Fue elegido como presidente constitucional de Venezuela para el periodo 1910 y 1914. Sin embargo, en 1913, Gómez declara suspendido el proceso electoral, alegando una supuesta invasión por parte de Castro. Luego de estos acontecimientos, el 14 de abril de 1914, un Congreso Nacional designa a Juan Vicente Gómez presidente provisional de la República y comandante en jefe del ejército. Posteriormente, se redactó un estatuto constitucional provisional que designó a Victorino Márquez Bustillos como presidente de la República y a Juan Vicente Gómez como comandante del jefe del ejército. El 3 de mayo de 1915, el Congreso Nacional eligió al general Juan Vicente Gómez presidente constitucional para el septenio 1915-1921. Gómez promueve una reforma constitucional que aprueba el Congreso, mediante la cual se mantuvo el periodo presidencial de 7 años. Se eliminó la comandancia en jefe del ejército para regresar su comando al presidente de la República y permitió su reelección para el periodo 1922-1929. El 7 de julio de 1931 prestó por última vez su juramento como presidente de la República en lo que fueron sus últimos 5 años al poder. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, conocido como el Benemérito, se alcanzó muchos objetivos, entre los cuales estaba lograr la calma en el país. Para ello, formó un ejército nacional institucionalizado, que llegó a reemplazar al ejército de guerreros convencionales que solo reaccionaban a movimientos caudillistas. Gracias al Benemérito, se concretó la mejor modernización y extensión de los puertos y el desarrollo de aeródromos primarios, lo que fue una gran necesidad de su gobierno y logró construirlas. Cabe hacer referencia a algunos de estos trabajos extraordinarios. La creación de la carretera occidental que unificó el Distrito Federal y los estados de Miranda, Portuguesa, Aragua, Cojedes, Carabobo, Barinas y Táchira. Este fue un trabajo integrador del dominio nacional y de grandeza extraordinaria en todo el mundo. Además, se construyó la carretera trasandina, la carretera central de Táchira y la autopista de Maracaibo a Perijá. Se organizó y fortificó la armada e hizo la aviación militar y civil. Se extendió la red de telégrafos e hizo la compañía de navegación fluvial y costanera de Venezuela. Al igual que la aviación comercial, estableció en el año 1934 la Aerolínea Aeropostal Venezolana, nuestra primera línea aérea comercial nacional. Se decretó la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario y promulgó la Ley del Trabajo. Además,
Con el potencial petrolero de Venezuela, el régimen gomecista definió un marco legal para entregar gran parte del territorio nacional en concesiones de acuerdo a los intereses de las compañías petroleras internacionales. De esta manera, logró pagar la gran deuda externa de Venezuela. Cabe destacar que el cumplimiento de estas obras permitió a Venezuela dejar de ser una nación agraria para convertirse en uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, se lograron estas metas en un clima de silencio político y estrategias para concentrar el poder en la figura de Gómez, con claras medidas para la disolución de partidos políticos. También fueron tiempos del famoso Consejo de Gobierno, de la incorporación de los líderes rebeldes y pensadores positivistas en las filas del Estado, de los exilios políticos, de la cárcel llamada La Rotunda y del oscurantismo intelectual de una Venezuela de la decadencia. El mandato de Juan Vicente Gómez fue un régimen totalitario exitoso, con el lema Unión, Paz y Trabajo, pero siendo el terror la base del orden. Muchos intentaron derrocarlo, pero ninguno salió victorioso. En el año 1928, un grupo de estudiantes universitarios como Rómulo Betancourt, Arturo Uslar Pietri, Jovito Villalba, Raúl Leoni, Miguel Otero Silva, Rómulo Gallegos, entre otros, protagonizaron en el carnaval caraqueño un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con la dictadura. Estos estudiantes fueron inmortalizados como la generación del 28. Finalmente, este levantamiento fue aplacado inmediatamente con represión, tortura, castigo o exilio. El 17 de diciembre de 1935, el benemérito muere de una enfermedad en la próstata. Todavía anciano, quería seguir gobernando, pero los cambios ocurridos en el país le imposibilitaron a continuar con su deseo de mantenerse en el poder. A pesar del autoritarismo y el terror, su gobierno fue el puente para la sociedad moderna y el inicio de la democracia en Venezuela.